2.000 venezolanos marcharon hacia Miraflores exigiendo salario digno y la policía los recibió con gases lacrimógenos, mientras Delcy Rodríguez estaba en el Caribe prometiendo cooperación con el mundo. Buenas noches, mi querido espectador. El 9 de abril de 2026, Caracas vivió algo que el régimen chavista no quería que el mundo viera. Aproximadamente 2.000 trabajadores, jubilados, sindicalistas y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela salieron a las calles del centro de la capital con un solo objetivo: llegar al Palacio de Miraflores para exigir respuesta a los hermanos Rodríguez sobre dónde está el dinero de todos los venezolanos. Lo que encontraron en el camino fue gas pimienta, bombas lacrimógenas, cordones antimotines y 5 compañeros arrestados. Esta noche vamos a contarles exactamente qué pasó, qué lo provocó y por qué esta marcha dice más sobre el estado real de la transición venezolana que cualquier declaración diplomática. Para entender la rabia que empujó a esas 2.000 personas a las calles ese jueves, hay que entender un número: 130 bolívares. Ese es el salario mínimo oficial en Venezuela. 130 bolívares mensuales equivalentes a $0.27 según la tasa oficial del Banco Central. No es un error de tipografía. 27 centavos de dólar al mes. Y ese salario lleva congelado desde 2022. 4 años sin un solo aumento, mientras la inflación acumulada en los primeros 2 meses de 2026 ya superó el 51.9%, según el propio Banco Central venezolano, con un aumento de precios del 32.6% solo en enero y del 14.6% en febrero. La canasta básica familiar supera los $600 mensuales según estimaciones de consultoras privadas. Necesitas 1.937 salarios mínimos mensuales para pagar la canasta básica de una familia de 5 personas. No es una crisis, es una obscenidad. El gobierno ha respondido a esta situación con bonificaciones estatales que pueden llevar el ingreso total a aproximadamente $150 mensuales. Pero esas bonificaciones tienen un problema fundamental que los trabajadores llevan años denunciando. No son salario, no cuentan para prestaciones sociales, no inciden en las jubilaciones, no generan derechos laborales, son limosnas variables que el Estado puede reducir o eliminar en cualquier momento sin ninguna consecuencia legal. Y cuando un jubilado de 71 años como Mauricio Ramos lleva décadas trabajando para el Estado venezolano y recibe una pensión que no alcanza para comprar alimentos durante una semana, la promesa de una bonificación adicional no es un aumento de salario, es un insulto disfrazado de solución. La marcha del 9 de abril fue convocada por la Coalición Sindical Nacional junto a diversos gremios de la administración pública. Su ruta fue mantenida en secreto por los organizadores, una decisión táctica que revela cuánto ha aprendido el movimiento sindical venezolano sobre cómo moverse en un país donde el aparato de seguridad todavía funciona como herramienta de represión. Los manifestantes forzaron al menos 5 cordones policiales en su intento por llegar a la sede presidencial desde el centro de Caracas. En algunos tramos lograron romper los cercos y avanzar metros, superando a los efectivos en sus intentos de contención. Gritaban consignas que resumen décadas de rabia acumulada. Le tienen miedo a que el pueblo pase hasta Miraflores. Vamos hasta Miraflores. En un país donde durante años salir a la calle significaba arriesgar la libertad o la vida. Esas consignas tienen un peso que no puede medirse solo con palabras. Cerca de la Plaza del Venezolano y en las inmediaciones de la avenida Urdaneta, los cuerpos antimotines desplegaron cordones y utilizaron gas pimienta y bombas lacrimógenas para frenar el avance. Las fuerzas de seguridad no solo actuaron contra los manifestantes, también actuaron contra los periodistas y fotógrafos que intentaron cubrir la represión y documentar los hechos. Reportes de bloqueos y maniobras para impedir la labor informativa en la zona central de Caracas confirmaron que el régimen todavía considera al periodismo independiente como una amenaza que debe ser contenida. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que al menos 10 periodistas sufrieron agresiones por parte de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana durante la cobertura. 5 personas fueron arrestadas durante las protestas, 5 venezolanos detenidos por salir a pedir que sus salarios alcancen para comer. Afortunadamente, todos fueron liberados el viernes en la noche, según informó el abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres, quien denunció los arrestos.
Pero el hecho de que fueran detenidos en primer lugar dice todo lo que necesitamos saber sobre los límites reales de la apertura que el régimen interino de Delcy Rodríguez está dispuesto a ofrecer. Ahora viene el elemento de esta historia que resulta más revelador de todo el panorama político venezolano actual. Mientras en Caracas 2.000 venezolanos eran reprimidos con gases lacrimógenos por pedir salarios dignos, Delcy Rodríguez estaba en Granada, en el Caribe, en su primer viaje internacional como presidenta encargada. Hablando de cooperación bilateral, de Petrocaribe, de canales de comunicación directos con el mundo, la imagen es brutal en su contraste. El pueblo exigiendo poder comer en las calles de Caracas, su presidenta negociando en una isla del Caribe, la policía dispersando a jubilados con gas, y el régimen interino prometiendo desde el exterior una Venezuela renovada y abierta al mundo. La promesa de aumento salarial que hizo Delcy Rodríguez el 8 de abril, un día antes de la marcha, encendió aún más la rabia popular en lugar de apagarla. Habló de un incremento responsable a partir del 1 de mayo, sin cifras concretas, sin porcentajes, sin especificar si impactaría en prestaciones sociales y otros beneficios laborales, sin decir cuánto. Los trabajadores escucharon esa promesa vaga y salieron a la calle a decirle al gobierno exactamente lo que piensan de las promesas sin números. Mauricio Ramos, el jubilado de 71 años que marchó ese día, lo dijo con una claridad que ningún análisis político puede superar. Basta ya del engaño, del aumento de los salarios. Quieren poner como salario un aumento de los bonos que da el gobierno. Eso es totalmente inaudito. José Patines, líder de la Coalición Sindical Nacional, fue categórico sobre el significado de lo que ocurrió el 9 de abril a pesar de la represión. Declaró que la protesta fue exitosa porque demostró que los trabajadores están dispuestos a reclamar sus derechos. Y añadió algo que resume mejor que nada el cambio psicológico que está ocurriendo en Venezuela. Venezuela perdió el miedo. El miedo se cambió de acera. En los 24 estados, en este momento, están protestando por salarios dignos, por poder adquisitivo. Esa frase merece ser repetida y analizada. El miedo se cambió de acera. Ya no es el ciudadano quien le tiene miedo al régimen. Es el régimen el que le tiene miedo al ciudadano que llega a Miraflores. Analicemos lo que esta marcha revela sobre el estado real de la transición venezolana. 3 meses después de la captura de Maduro, el salario mínimo sigue siendo de $0.27. La canasta básica sigue siendo inalcanzable para la inmensa mayoría. La inflación sigue destruyendo cualquier capacidad de ahorro o consumo. Y cuando el pueblo sale a reclamar lo que es suyo por derecho, la respuesta del régimen interino sigue siendo gas lacrimógeno y arrestos. Esto no es una transición. Esto es el mismo sistema con diferente cara en la presidencia. El dinero del petróleo venezolano está entrando. Más de $2.000 millones ya han pasado por cuentas controladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las exportaciones petroleras subieron un 65% en la primera semana de abril. El petróleo fluye, pero el salario mínimo sigue siendo $0.27. La pregunta que Mauricio Ramos, el jubilado de 71 años, hizo en las calles de Caracas el 9 de abril es la misma que millones de venezolanos se hacen desde sus casas. ¿Dónde está el dinero de todos los venezolanos? Esta marcha también tiene una dimensión que va más allá de Venezuela. Es una señal directa para Washington y para todos los actores internacionales que están negociando el futuro del país. Señala que el proceso de transición no puede limitarse a acuerdos petroleros y normalización diplomática. No puede ser una transferencia de poder de un régimen a otro interinato mientras el pueblo sigue sin poder comer. La legitimidad de cualquier gobierno venezolano, sea cual sea su origen, se mide en última instancia por la capacidad de sus ciudadanos para vivir con dignidad. Y 2.000 personas marchando hacia Miraflores bajo gas lacrimógeno con salarios de $0.27 dicen con más elocuencia que cualquier comunicado diplomático que esa dignidad todavía no existe. El 1 de mayo se acerca. Delcy prometió que para entonces habrá un aumento salarial responsable. Si ese aumento no tiene cifras concretas, si no impacta en prestaciones y jubilaciones, si no representa un cambio real en el poder adquisitivo de los venezolanos, lo que ocurrió el 9 de abril será pequeño comparado con lo que puede ocurrir el Día del Trabajador, porque Venezuela perdió el miedo, y un pueblo que perdió el miedo no acepta indefinidamente promesas sin números de un régimen que envía a su presidenta al Caribe mientras reprime con gases a sus jubilados. Gracias por acompañarme esta noche. Soy Laura Salazar, nos vemos en el próximo análisis.